con la confianza de tenerlo en el grupo de WhatsApp y no lo guardé en la compu, cuando hice el pasaje, se ve que ¿Podés tengo la creer que copia de seguridad. yo, Nada, mucho. ahora yo te paso todo? ¿Podés creer que no grabé la puta que lo parió? El primero sí estaba El, grabado, me el- parece. el- el primero Otro sí, sí, ¿eh? deben ser No, sí, estos pues últimos este no, videos. que era el que más me interesó, no lo grabé. Bueno, hacelo todo de nuevo, borrá Sí, todo y empezar de nuevo. Claro. después voy a putear de vuelta solo. Genial, genial. Espera que voy a descompartir acá. No. Ahí está. Bien. Me olvidé de poner a grabar. ¿Queda alguna otra consulta? ¿Algo que quieren por ahí? No sé si quieren ver algún ejemplo, no sé. Eh, Eh, como quieran, capaz que... Si se le ocurre algo. No, por ahí el tema, viste, yo lo que me gustaría ver, yo me instalé el PGAdmin, ingreso, quisiera ver cómo creo yo una tabla correcta y cómo la vinculo con Toba sin problema. O sea, yo entro al PGAdmin y nunca lo manejé, no tengo la más remota idea de dónde van las tablas, no. Bueno, a ver, o sea, ahora yo comparto una pantalla. Ese es el tema con esto, que aparte de aprender TOBA, también tiene que aprender PGAdmin. Claro. Sí, Ok. pobre, porque yo después no tengo ni idea, no. Digamos, es lo mismo, pero no es igual, como diría Silvio. Claro, es lo mismo pero llamado con otra sintaxis. Claro. Que comparta pantalla. Ahí estoy iniciando ahí el Sí, que además es repesado, es monstruoso. Sí, tarda un montón en Sí, abrir. tarda en arrancar. Sí, hay otro que se llama DB Beaver, creo que era. Este es bastante liviano y me parece que es como más lindo. Este. Está bastante bueno, según mis compañeros de laburo. Yo no lo usé nunca, pero le voy a pegar una mirada porque me parece que me parecía ser más cómodo y más liviano y demás que este otro. Bueno, o sea, ahí está, ¿se ve? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, te conectás a la base que quieras, digamos, o sea, acá vos puedes crear una base de datos nueva. Yo voy a crear otra base, ponele, acá, al nivel esto te lo presenta como directorios también, ¿no? O sea, cada directorio conteniendo algo, digamos. En este caso, en el directorio base de datos, me muestra las 3 bases de datos que yo tengo localmente acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, para crear una base de datos nueva, clic derecho acá, crear base de datos, ¿sí? Y ahí le pones el nombre que quieras. De Motoba le voy a poner yo. Y ahí está, ya se creó, digamos, está acá. Aparece con el simbolito en rojo ahí porque no me conecté, digamos. Si yo le doy doble clic, ahí me conecté a esa base de datos, ¿sí? Todo esto, al igual que Toba, digamos, y sus componentes, todo esto que yo hago gráficamente acá se puede hacer por línea de comandos también, digamos. O sea, lo mismo que haces en PGAdmin, en PHP-MyAdmin con MySQL, que lo haces todo gráficamente, tiene su contrapartida con comandos en el servidor, ¿no? O sea, conectarte a esta base de datos, etc. Así que básicamente lo mismo, nada más que la parte gráfica me abstrae de hacer todo eso, ¿no? Ahí ya tengo la base de datos, entonces lo siguiente es entrar a mi proyecto y conectarla como fuente de datos, ¿sí? Acá en la parte de datos, yo puedo tener tantas fuentes como quiera, entonces en este caso voy a agregar una nueva y le voy a poner agregar de Motoba. Le voy a dar una descripción acá, cualquier cosa le puedo poner acá. Le voy a poner, esta descripción es lo que se va a ver acá después, ¿sí? De Motoba. Le pongo guardar, no hago más nada y acá le tengo que decir cuáles son los parámetros de conexión, ¿sí? Entonces en este caso es una base de datos Postgres, localhost, porque el servidor está en localhost, el usuario es Postgres, la contraseña es Postgres, y acá le tengo que poner el nombre de la base de datos. En este caso, el mismo nombre que yo le puse en el PGAdmin, ¿sí? que es de Motoba.
Y listo, ahí quedó. ¿Está la opción de digamos. hacerlo en MySQL? ¿Se puede o está la opción pero no? Creo que se puede, algo básico hay. Habría que probar, pero sí, sin duda, yo creo que se puede. Porque, digamos, todo eso está acá todas las soportadas están acá en Framework, ¿sí? Ciutoa, Framework, PHP, núcleo, componentes, persistencia, no, negocio, no, persistencia. No, el modelo estaba, el modelo, perdón. Modelo. Ay, la puta madre, ¿dónde carajo está eso? Dame un segundo que yo sé que está por acá. Interfase, no. Negocio. No, tampoco. Puta que parió. Dame un segundo que me fijo, a ver, para. Igual no importa, para consultar. No, no, pero porque si te metes ahí adentro, te dice dónde está implementado eso, ¿sí? Esto está donde todavía. Lib, PHP lib. Pingui. No, PHP lib, acá. DB. Acá tenés todas las clasecitas que implementan las consultas a la base de datos. O sea, vos acá definís de qué motor va a ser, pero después, entre medio de esto, hay una clase que se llama administrador de persistencia, que es la que, dependiendo qué motor le hayas puesto acá, instancia una clase u otra. En este caso, como luego vos le pusiste PostgreSQL, la que va a instanciar en ejecución es esta que está acá. TobaDB Postgre 7. Quedó así el nombre, porque en el momento que lo hicieron estaba Postgre 7, ¿no? Claro. Entonces, acá, pero sirve para todos los Postgres. Entonces, acá ves que están implementados todas las recuperar secuencia, recuperar nuevo valor de secuencia, que todos tienen comandos a la base de datos. Entonces, si vos querés ver si está implementado la de MySQL, te metés acá la de MySQL y, digamos, acá cuando estás en la clasecita que haces quote, ¿sí? para sanear una cadena, o cuando haces consultar, ¿sí? O get cláusulas SQL o lo que sea, acá vamos, acá. Cuando haces consultar fila, en realidad lo que termina pasando es esto, consultar fila, ¿sí? Acá está la implementación de ese método, o sea que el consultar fila en MySQL está, o sea, el recuperar de la base de datos está, ejecutar también está. Ejecutar termina ejecutando una SQL contra la base de datos, un insert, un update, ¿sí? Claro. La diferencia entre consultar y ejecutar es esa, o sea, el consultar se utiliza para devolver un resultado, digamos, en formato record set, un select, por ejemplo, y el ejecutar se utiliza más que nada para update, insert o delete, ¿sí? Está implementado también, o sea que MySQL, la mayoría de las sentencias están implementadas. Por ahí te puedes encontrar con, no sé, SQL Server, capaz que no están implementadas todas. ¿Ves? Por ejemplo, todas SQL Server no están implementadas todas, solamente está el conectarse a la base de datos y después vos te tenés que hacer cargo de implementar las otras operaciones, digamos. Pero bueno, como usan ODBC o PDO, dependiendo de la clase, no sería complicado implementarlas. Me perdí dónde estaba. Ah, acá. Bueno, acá creas la conexión a la base de datos, ¿sí? Acá en esquemas le tenés que indicar cuáles son los esquemas disponibles, digamos, dentro de la base de datos, perdón. Dentro de la base de datos tenés una carpetita que se llama esquemas. Cuando vos creas una base de datos, el primero que te crea es public. Esto es una cuestión de organización, digamos, del proyecto, ¿no? Acá adentro vos podés crear la cantidad de esquemas que vos quieras. Por ejemplo, les muestro cómo está organizado sistemas, digamos, el que arrancó programando esto lo organizó de la siguiente manera. Aparte del de public, ¿sí? Esto es la base de datos de UPS. Aparte de public, organizó todo lo que tiene que ver con carreras en un esquema que se llama carrera. Todo lo que tiene que ver con docentes, datos personales, mails, domicilios y demás, en un esquema de docentes.
Y dentro de cada uno de esos esquemas están las tablas relacionadas a todo eso, ¿sí? Entonces, docentes tiene 13 tablas, que están los docentes, los comentarios, documentos, títulos, etc. Eso tiene que ver con ya una cuestión organizativa, digamos, del proyecto, pero está la posibilidad de indicarle los distintos esquemas. Por eso TOBA da la posibilidad de, cuando vos te conectás a una base de datos, te creas una fuente, te dice, bueno, todos estos son los esquemas disponibles. ¿Cuáles de todos esos esquemas vas a usar? Todos. Lo pones todos o solamente public. Y acá le indicás cuál va a ser el predeterminado. ¿Por qué el predeterminado? Porque, ¿qué pasa? Si en el caso de... Bueno, esto ya un poquito más avanzado, pero ya se lo comento porque si en algún momento llegan a querer utilizar otros esquemas, es que si yo escribo una SQL, por ejemplo, vamos a alguna acá. ¿Sí? Fíjense que acá, bueno, yo le estoy poniendo DB sin el identificador porque recuerden que en el TOBA Editor, ¿sí? En la parte de configuración, en la parte de propiedades del proyecto, acá ustedes les dicen cuál es la fuente de datos predeterminada. O sea, cada vez que si yo hago TOBA DB sin indicarle el identificador, se va a conectar siempre a la fuente de datos que yo le indique acá, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el TOBA referencia tiene 3 fuentes, ¿sí? En una de esas está la que yo creé, está bien, pero aparte tiene otras más. Bueno, si yo no le indico ningún identificador de fuente, se va a conectar siempre a la que esté acá, a la que esté definida acá como predeterminada, ¿está bien? Ahora, si yo quiero que se conecte a otra fuente, ¿sí? Yo tengo que saber cuál es el identificador de esa fuente. Entonces, en este caso, si yo quisiera que esta consulta en particular se ejecutara sobre esta base de datos, yo le tengo que indicar ese identificador acá, ¿está bien? Entonces, este TOBA-DB crea un objeto de conexión a la base de datos con toda esta información que está acá. Se conecta a este servidor, con este usuario, con esta clave, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué pasa si, como en este caso, digamos, ¿no? que yo estoy haciendo una consulta a un esquema en particular? Si yo no le pongo el esquema, ¿sí? Fíjense que ustedes en Postgres, también en MySQL se puede hacer, hacen un select y le anteponen cuál es el esquema, ¿sí? Y después le ponen el nombre de la tabla. Ahora, si yo hiciera esto nada más, ¿sí? Y esta tabla está en este esquema, en la base de datos, y yo no le dije nada, esta consulta va a tener error. ¿Por qué? Porque va a ir a buscar a este esquema predeterminado que yo le dije acá, digamos. Si esta tabla no la encuentra en public, que justamente era lo que estábamos revisando hoy con vos, Matías, porque tratando de resolver ese problema, Claro. Internamente lo que va a hacer esto es setear el camino de búsqueda de las tablas en este esquema, en este único esquema, ¿sí? Entonces, si yo quiero que la saque de otro esquema en particular, tengo que nombrarlo, ¿sí? Y no dejarlo al azar y que quede en el predeterminado, ¿está bien? O sea, tengo que nombrar el esquema y después la tabla. Entonces la cosa sería, cuando haces referencia a un esquema que no es propiamente el que estás trabajando, tenés que hacer referencia a ese esquema. Exactamente, que no está en el pad de búsqueda, digamos, de tablas, tenés que hacer referencia a ese. En lo que pasó ya que de paso les comento, digamos, en uno de los sistemas, en todos los sistemas en realidad de la UPSO, es que había tantas fuentes como esquemas, ¿sí? Entonces era un quilombo eso, porque vos tenías que acordarte en un punto del código a qué fuente conectarte para hacer uso de algún esquema en particular. Entonces yo lo que hice fue unifiqué todo en una sola fuente, ¿sí? Acá en esquemas acá están todos los esquemas seleccionados, y bueno, hay uno que es predeterminado, digamos. Le puse guardar y ya está. Pero después en código, yo hago referencia a todos los esquemas para no olvidarme ninguno, digamos. Si yo me olvido un esquema, tira error, digamos. Entonces, en todas las consultas que hago a la base de datos, siempre estoy anteponiendo, digamos, fíjense acá, cargos y funciones, docente funciones, siempre estoy anteponiendo en qué esquema está esa tabla en particular a la que estoy haciendo referencia. Y aparte sirve también para el entendimiento del código, porque sabés de dónde viene, porque si no se hace Claro, moña. exactamente. Y otra cosa, hablando de eso para entendimiento,
algo que se hace mucho, que hacían mucho los programadores que estaban antes con esto, era renombrar, que si bien está bueno, porque algunos nombres de tablas son muy grandes, como por ejemplo unidades académicas, se renombra y se le pone un alias, ¿sí? Y después vas trabajando con ese alias para no tener que nombrar toda la tabla, ¿sí? Particularmente a mí me gusta que tenga todo el nombre de la tabla, porque justamente sirve para el entendimiento del código, porque vos tenés, por ejemplo, hay SQLs que son de 200 líneas de código, entonces si vos tenés que estar buscando a qué hacía referencia Claro. UA, bueno, es más complicado, digamos. Entonces por ahí es mejor darle todo el nombre de la tabla y ya está. Bueno, siguiente paso. Una vez que tenés la base de datos lista, acá sobre el esquema que vos quieras poner, acá podés crear esquema, ¿sí? Acá creamos otro esquema, ¿sí? Y ahí vas organizando como vos quieras, ¿no? Entonces, donde quieras, en el esquema que quieras, haces clic derecho y crear tabla. ¿Está bien? Y ahí le creas el nombre de la tabla, por ejemplo, no sé, personas, y acá en la solapita columnas le vas indicando cuáles son las columnas. En este caso ID, y le indicas el tipo del campo, esto va a ser un serial, apellido, el tipo del campo, un carácter variable, y nombre. Vamos a poner carácter variable y vamos a ponerle fecha de nacimiento. Y esto sería un date. ¿Puede ser que en el último PGAdmin no tenga el serial? Sí, lo tiene. Lo que pasa es que después cuando, no sé por qué, eso nunca lo miré, cuando vos creas la tabla, en realidad te crea una secuencia, ¿sí? Y cuando vos ves la descripción de la tabla, ahora se las voy a mostrar, te lo crea como integer y el valor va a ser el siguiente valor de una secuencia que creó internamente ahí en el medio, digamos. Pero sí Claro. está. Vos tipeás serial y aparece serial. Ah, Lo que pasa es capaz que tipeas vos la lo debes opción haber creado como entero, ¿sí? Y después le pusiste el valor de la secuencia, no sé qué habrá. Sí, yo lo creé como entero y después le puse identidad autoincremental, porque no encontraba Claro, serial. claro. Y Yo lo ahí cuando buscaba le como lo pones buscaste vos. Lo busqué en el exacto. combo. En el combo no aparece, me parece. Sí, Ahí no. aparece. Sí. Si vos pones ahí serial, lo que pasa es que si vos ya lo creaste como entero y le querés poner serial, no te va a dejar. ¿Sí? Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, digamos, porque, Bien. digamos, si yo a esto le pongo, por ejemplo, no sé, fecha, y me olvidé y fecha era entero, si lo quiero sobre ese mismo campo ponerle entero, no te deja, o sea, solamente te muestra los campos, los tipos de datos que son compatibles con eso que vos pusiste Perfecto. primero. ¿Sí? No te deja moverlo. Entonces lo que tenés que hacer es borrar el campo y volver a crearlo. Bien. ¿Sí? O sea, solamente hace la conversión esa, digamos, si los tipos de datos son compatibles. Si no, no. Bien. Entonces por eso ahora a mí, que yo lo estoy creando de cero, Claro. sí. Bueno, fecha de nacimiento, date, y acá le puedo poner si el campo permite valores nulos o no, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, ninguno, le voy a decir que no, le voy a decir que esa es la llave primaria, y nada más. Le pongo guardar, y ya me creó la tablita acá, ¿sí? Acá tengo la tabla de personas, con todos los campos, ¿sí? Fíjense que acá, en vez de poner ID serial, internamente Postgre lo transforma a integer, not null, y el default es el siguiente valor de una secuencia que crea, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo traslado yo todo eso a TOA? Bueno, existen dos formas. La básica, digamos, la que veníamos haciendo en aplicaciones ad hoc, es crear una clasecita, una VM que me permita manejar, yo escribir la SQL, escribir el insert, escribir el update, y manejarlo todo así, ¿no? Que cuando las tablas empiezan a crecer y las relaciones entre las tablas empiezan a crecer, se hacen medio inmanejables eso, ¿no? Porque tenés que crear una tabla y no olvidarte de que hay una llave foránea, etcétera, etcétera. Entonces, para solucionar eso y para hacerme la vida más fácil, digamos, en la programación de todo esto, tienen lo que se llaman los componentes de persistencia, ¿sí? Que es este caso, me voy a parar en toda referencia, que son los datos tabla y los datos relación, ¿sí? Los datos tabla y los datos relación sirven para tres cosas.
cargar datos, ¿sí? O sea, yo le digo al componente, cargame esto con una clave en particular, y Toba internamente se encarga de hacer el select que trae todo eso de la base, para guardarlos en memoria, digamos. Imagínense tipo carrito de compras. Yo estoy editando, no sé, datos personales, y tengo varias pantallas para pasar por títulos, para pasar por currículum vitae, para pasar por un montón de pantallas. Toda esa información no se tiene que guardar en la base hasta que yo no le doy al botón guardar, ¿sí? Toda esa información en cada pedido de página se tiene que ir almacenando en la memoria de PHP, para que después, cuando yo le doy guardar, toda esa información se guarde en la base de datos. Entonces, las otras dos cosas que me ayudan los componentes de persistencia es esa. Una, encargar toda esa información de la base de datos con un select, mediante una clave en particular. La otra es mantener todos esos datos en memoria. Y la última es transaccionar con la base de datos, ¿sí? De todo eso me abstraen los componentes de persistencia. Entonces, si yo quiero traer toda esta definición, digamos, que acabo de crear en pgadmin a Toba, me voy acá a la pestañita datos, tablas, y acá le doy a agregar. Acá me va a decir, ¿de qué fuente querés traerlo? Bueno, de la fuente que acabo de crear recién, de la demo Toba, y automáticamente me carga estos listados de acá con la información que yo haya definido en la fuente. En este caso me trae la fuente por defecto, que yo le había puesto, todas las fuentes disponibles. En este caso tengo public nada más. Fíjense que no me aparece la otra que creé, otro esquema, porque yo no le dije a Toba, ¿sí?, de que lo tengo que traer. Si me voy acá a Toba, a la fuente de datos, le doy esquemas disponibles y lo agrego, y le pongo cuál va a ser el predeterminado, en este caso es public. Ahora sí, cuando vaya a agregar una tabla, me va a aparecer el otro esquema. ¿De qué esquema querés traer? ¿De otro esquema o de public? Bueno, en este caso lo voy a traer de public. Cuando selecciono public, me precarga en este otro de acá todas las tablas que yo tengo disponibles en ese esquema. En este caso, como tengo una sola, automáticamente cuando yo le dé clic acá, me lee la información de la base de datos y ya me trae las columnas que tiene, ¿sí? El ID con la secuencia, me dice que es llave primaria, porque se la definía acá, ¿sí? Uy, perdón, se la definía acá. Y aparte me trae apellido, ya me pone de qué tipo es esa columna, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esta información, va a saber cómo crear el select, cómo crear el insert, cómo crear el update y cómo crear el delete, ¿sí? Yo directamente, por API, lo único que voy a hacer es decirle sincronizar y ya Toba sabe qué carajo tiene que hacer. Entonces acá le pongo guardar, y ahí ya me quedó la definición y ya la puedo usar en cualquier lado, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traslada todo esto al código? Y bueno, vamos a un ejemplo de operaciones, al ABM de personas, creo. No, vamos a uno más básico. ABM de juegos, Sí. A ver si funciona. Bien. Esto de acá es un identificador, acá se llama datos, ¿sí? Pero porque dentro de los componentes esos, en la dependencia esa yo le puse datos, pero en realidad está haciendo referencia a la tabla de juegos. O sea, internamente dentro del CI, ustedes a esa tabla la pueden renombrar como quieran, para hacer luego referencia en código, ¿sí? Acá está bueno, quedó en datos, pero tranquilamente se podría haber llamado juegos, ¿sí? Para tenerlo más claro. Entonces acá le va a aparecer juegos, ¿sí? En vez de ese nombre datos, le va a aparecer juegos. Bueno, vamos al código de eso. Al código. Aquí. ¿Cómo accedo a esta variable yo, digamos, a este componente en ejecución con este método? ThisDep es dependencia, o sea, de este objeto, que es el CI, ¿sí? Es el CI, de este objeto, devolveme la dependencia datos. ¿Sí? Ahí yo accedo a esta dependencia. ¿Y cómo la uso? Fíjense, acá cuando se ejecuta el método selección del cuadro, que es este que está acá, ¿sí? Lo que yo le digo a esa dependencia es cargar. Ahora, ¿cómo carajo sé qué es esto? Bueno, en el cuadro yo tengo que haber definido
¿sí? ¿Cuál es la columna que se va a usar para la carga, digamos, de ese componente? En este caso es ID. Este ID, ¿qué significa? Es este ID que está acá, ¿sí? Acá yo le puedo poner los que quiera, o sea, si tuviera no sé, una tabla cuyas claves primarias son 2 o 3, nombro todas las llaves primarias, ¿sí? Porque, digamos, no puedo hacer un cargar de un componente cuando las claves son múltiples, digamos. O sea, cuando va a haber muchos valores, digamos. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, puedo decirte algo, una tabla de personas en las que se repite el número de documento, cosa que no debería pasar, pero bueno. Si yo hago un cargar por número de documento y yo quiero que solamente traiga un solo registro para poder editarlo, si me trae múltiples no me sirve. Entonces, la columna del cuadro que yo le tengo que poner acá, digamos, cuál es la clave primaria, digamos, de la tabla. ¿Está bien? Entonces, por eso después yo puedo en código hacer esto que está acá, que le mostraba recién. ¿Sí? Es cargar. Automáticamente TOBA, con ese identificador, va a agarrar la definición de toda esta tabla, que está apuntando a personas, ¿sí? Y el cargar va a construir un select a la base de datos con ese identificador, ¿sí? Con esa clave. Y me va a dejar guardado en memoria, para que yo use en todos los pedidos de página, todos los datos adentro de este componente, digamos. Internamente, ¿qué es lo que pasa? Es, en la variable peso session, guarda toda esta información, ¿sí? Pero digamos, lo único que tengo que saber es que el cargar me deja dentro de peso session todos los datos que yo acabo de cargar gracias a esa clave, digamos. Y una vez que yo la tengo cargada, ¿sí? Puedo interactuar con esos datos. Por ejemplo, crear una nueva fila. El sincronizar internamente sabe qué pasó, si el dato se dio de baja, si se dio de alta, si es una modificación. Entonces el sincronizar arma la SQL que sea necesario. Si es un update, si es un insert, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo acá hago cargar, se ejecuta el método cargar, me trae los datos, le pongo cualquier cosa. Si me voy, antes de ponerle modificar, yo me voy a ir acá al logger, ¿sí? No sé si se alcanza a ver la letra ahí. Sí. Y acá en una parte, AP es administrador de persistencia. El administrador de persistencia del datos tabla, de la tabla esta de referencia a juegos, ejecuta esta SQL de carga. Cuando yo le dije cargar, acá, internamente lo que hizo TOBA fue, agarró toda la definición de esa tabla, ¿sí? Y lo cargó con esta clave. Entonces, en sesión, yo tengo los datos de este juego con identificador 1. ¿Está bien? Hizo eso. Ahora, si yo guardo todo esto y le pongo guardar, y me voy a fijar al logger de nuevo, internamente hizo esto. Abre una transacción, ¿sí? Y a la tabla esa, o sea, como yo le hice, fíjense, en el código, si me voy al código, en el caso de la modificación, hace un sincronizar. En el caso del alta, hace un sincronizar. En el caso de la baja, también hace un sincronizar. Entonces, ¿cómo carajo sabe qué fue lo que pasó en el medio? ¿Sí? Bueno, justamente, ¿cómo sabe qué fue lo que pasó? Porque se ejecutó, por ejemplo, para el caso de la modificación, un set. Para el caso de un alta, una nueva fila. Para el caso de baja, un eliminar. ¿Está bien? Entonces, internamente, todo va llevando una traza de qué es lo que fue pasando con esos datos, y en este caso, como se ejecutó un set, internamente lo que hace después es un update de esa tabla con esta descripción que yo le puse acá ¿para qué clave? Para ese identificador, para ese nombre, para esa descripción. ¿Está bien? O sea, y no hay que escribir ninguna SQL, digamos, ¿no? Se encarga todo de hacer eso. Muy interesante. ¿Cómo le doy, cómo la uso acá? Te vas a dependencias, ¿sí? Primero la creas como tabla, ¿no? Lo que hicimos hoy. Ya tenemos la tabla de personas acá en esta fuente, ¿sí? Me voy a la operación donde la quiero usar. Por ejemplo, ABM de juegos.
acá en las propiedades del CI, me voy a dependencias y acá le pongo, por ejemplo, personas. Acá va el identificador que quieran. ¿Qué tipo de componente voy a usar? Bueno, un datos tabla, y me voy a buscar de los datos tablas, me precarga acá todos los datos tablas que tengo cargados. Este es el de personas, ¿sí? Fíjense, ya de paso, el identificador mío es el 45, siempre va prefijado, digamos, al identificador del componente. Le pongo agregar, y si hago clic acá, uy, ¿qué pasó? ¿Acá lo había agregado? Sí. Bueno, debería aparecerme acá, no sé por qué no me apareció acá. Bueno, algo falló. No, pues entendió igual, ¿eh? Bueno, pero me tendría que haber quedado disponible acá, no sé por qué no lo veo. O sea, me tendría que haber quedado disponible acá para yo poder usarlo, digamos, ¿no? No sé qué pasó que no quedó ahí. Pero vos no habías llamado datos también en la tabla juegos. No. Pero no quedó acá. ¿Qué pasó? ¿Se me fue? No le puse guardar. No, perdón, no le puse guardar. Sí, es algo común esto. Voy a dependencias, ¿sí? Le pongo personas. Voy a buscar el datos tabla, bla, bla, bla. Yo le puse agregar acá, pero no le puse guardar. Entonces ahora sí. Claro. Ahí está. ¿Está bien? Entonces ahora sí, yo desde mi controlador de interfaz, ¿sí? Desde el PHP, yo podría hacer, por ejemplo, acá, en vez de cargar del dato, podría ser el cargar de personas, ¿sí? Perdón que interrumpa, quedan 3 minutos, ¿sí? Bueno. Si quieren, cortamos acá o conecto de vuelta. No sé si quieren alguna otra consulta. Pues yo ahora me voy al baño y vuelvo. No, a mí me quedan dudas de cómo se manejaría un datos relación, pero por ahí lo podemos dejar para la que viene, si ya se pasó mucho tiempo. No sé, como quieran. Yo no tengo drama, como quieran. Bueno, podemos cortar y... Bueno, arranco a explicarlo y... El datos relación es... Así como una operación agrupa componentes, el datos relación agrupa tablas, pero no cualquier tipo de tablas, sino tablas que están relacionadas entre sí. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en este, que es en el ABM de personas, hay un datos, que es el datos relación, ¿sí? Recuerden que este nombre se lo pueden poner ustedes. Yo suelo ponerle a las relaciones, le suelo poner la palabra rel, para hacer después más referencia en código que sea más simple. En vez de tener que poner, no sé, relación persona, como es una variable que tengo que escribir después, directamente le pongo rel y a la miércoles. ¿Sí? Acá justo le puso datos. ¿Cómo? Datos sería entonces el datos relación. Datos es el datos relación en este caso, ¿sí? Bien. Ahora, el datos tabla sería cada uno de los que tiene adentro. Exacto. El datos relación es el que agrupa los datos tabla. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se crean? De la misma manera. O sea, venís acá, crear, le pones rel, por ejemplo, y le indicás que el componente que vas a crear es un datos relación. Cuando lo seleccionás, ahí en la pestaña tablas, le indicás cuáles son las tablas que van a participar dentro de esa relación, y en la pestaña relaciones indicás cuáles son las relaciones entre esas tablas. ¿Sí? Entonces, en este caso que está acá, como ejemplo este que está acá en estas propiedades no hay que tocar nada, te vas a las partes de tablas, y le vas indicando con esto cuáles son, acá le indicás el nombre que va a tener dentro de esta relación, o sea, podés crear en otro lugar, le puedes poner otro nombre, digamos, este es un identificador propio para que te va a servir luego para identificarla en código, ¿sí? Entonces, en este caso entra la tabla de persona, la tabla de juegos, la tabla de deportes, ¿sí? Para poder hacer uso de los datos tablas acá, tiene que estar previamente creada el datos tabla, ¿sí? O sea, primero tenés que crear las tablas, desde acá en la pestaña datos, tablas, y después haces uso de esas en el datos relación, ¿sí? Bien. Hay una tabla que va a ser el padre de todo eso, en este caso, es la de personas, ¿sí? Porque vas a querer cargar una única persona, y de esas personas querés cargar todos los juegos y deportes que hace la persona. ¿Está bien?
Entonces, al padre de todo eso le decís que como mínimo cuando se cargue eso va a tener una fila y como máximo una fila. O sea, es el padre de todo. Una vez que definiste cuáles son las tablas que tenés, pasás a la parte de relaciones, ¿sí? Y acá indicás cuál es la del padre y cuál es del hijo, ¿sí? Y cuando haces clic acá, en este botoncito, le decís cuál es la columna padre y cuál es la columna hijo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Lo mismo, digamos, cuando te vas al código... Ahora se corta y conecto de vuelta, ¿eh? Dale. Cuando vas al código,